Muy buenas noches, somos el grupo número 4, conformado por la señorita Isabela Santana y Miguel Ángel Pérez. A continuación vamos a hablar sobre el circuito AC con RLC. Este circuito mostrado es en una ilustración de un circuito, como su nombre lo indica, con respecto a una fuente de voltaje alterno, una resistencia, un inductor y un capacitor. A diferencia de los casos anteriores, en este circuito, como podemos visualizar, presentamos una fuente alterna, un step que hace que se active nuestro switch y los respectivos comparadores. Para este caso se empleó tres sistemas: el subamortiguado, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado, el cual fue obtenido a través de los distintos valores que se puede manejar la resistencia. Como podemos visualizar, la resistencia era la que varía en cada uno de estos ejercicios. El, el valor de la impedancia y de la capacitancia se mantuvo constante en los ejercicios. Ahí podemos ver que en el críticamente amortiguado era de 141,42 y en el del RLC, en el sobreamortiguado, es de 250. Listo. Vamos a hablar sobre el amortiguado, los sistemas amortiguados, subamortiguados y sobreamortiguados. Esto es un fenómeno que se presenta regido a la corriente alterna. Estos términos presentan el impacto que se tiene de la respuesta y de la naturaleza misma de la corriente, ya que al de tener distintos dispositivos a un valor medido, estos tienden a dispararse de una u otra forma, como ya lo vamos a ver a continuación a través de las gráficas. Asimismo, esto se lo puede obtener a través de los cálculos establecidos de forma matemática, en donde nos indicaban sobre el valor cita, los valores de omega O, en donde nos indica con respecto a cada cual si es amortiguado, sobreamortiguado o subamortiguado o críticamente amortiguado. Para en estos casos se nos obtuvo que el valor de la fuente no va a variar, en todos casos va a ser siempre la misma, de 120 voltios, solamente se va a cambiar. Muy bien, ahora sí, podremos hablar sobre los distintos aspectos. Por ejemplo, muy correcto. En el caso subamortiguado, en la ilustración podemos observar que los voltajes, como ya lo veníamos comentando, no varían. Sin embargo, el uso de una resistencia de 300 ohms nos da la siguiente información. Ahí está. Como el valor de corriente de circuito del sobreamortiguado se dispara en este punto y luego tiende a estabilizarse nuevamente después de un parámetro de tiempo. Asimismo, el voltaje del inductor presenta valores pico y el voltaje del capacitor y el voltaje del inductor. Este sistema, después de un estado trasciente, tiende a la estabilización. Como podemos visualizar, es uno de los sistemas que mejor conllevaron, porque nos permite estar por debajo del punto crítico, del punto en donde el ejercicio aún no ha pasado su estado trasciente, y oscila de cierta manera en la que al final el valor final o el valor que obtendremos es medido. Es decir, y esta oscilación va desapareciendo conforme va pasando el tiempo. Ahorita tal vez no se puede visualizar de la mejor manera porque se usó un periodo de tiempo ahora es un poco pequeño. Sin embargo, podemos ver cómo ya tiende a haber valores más estables en el voltaje del inductor. Ya pasa su estado trasciente a un estado más estable. Asimismo, podremos ver la parte del críticamente amortiguado, que como su nombre lo indica, ya está en el punto en donde su valor de resistencia, que a través de los cálculos fue de 141,42, está en el borde de ser un sistema completamente inestable. Como podemos visualizar, un ratito, démosle play nuevamente, mm, a un valor de tiempo. Listo. Ahora sí.
el circuito RLC, como podemos ver, alcanza un valor pico, ¿ya? En este caso no se observa, ya no observamos una oscilación tan notoria como en el caso anterior. Sin embargo, es verdad que muestra el voltaje del inductor tiende a valores muy altos, muy altos, en donde ya presenta fallas y que inclusive ya no son, ya que esta frecuencia es que, asimismo, podemos visualizar cómo la corriente del circuito del sobreamortiguado 1 se tiende a estabilizar, pero el voltaje del inductor no, ya que el coeficiente del amortiguamiento de nuestro sistema trasciente tiende que nivelarse, es decir, igualar a las siguientes ecuaciones a través de valores altos de voltaje. Ya, ahí por último, vamos a visualizar el, el sobreamortiguado, que a su vez, que al ser ya valores mayores del valor crítico, entonces tenemos que la expresión ya son muy similares al valor críticamente amortiguado, porque ya, como podemos haber visto, el valor máximo, el valor pico era 141 y esta resistencia es 250. El sistema sobreamortiguado, que es cuando el coeficiente de amortiguamiento ya es mayor que la frecuencia de oscilación, notamos que en este caso no existe una oscilación en los valores de voltaje, sino en el valor de corriente. Esta oscilación es imprescindible porque es lo que causa un coeficiente de amortiguamiento alto, una respuesta que se aproxima a un valor sin oscilación, tanto en su valor final, como ya podemos ver, el pico que tenía que presentar el voltaje del inductor reduce, el voltaje del inductor tiende a ser más alto, pero se estabiliza en sus valores finales con respecto al otro. En cambio, el voltaje del inductor, para compensar esta situación, tiende a dispararse a valores más elevados para compensar esta situación. Muy bien, esto era con respecto al primer ejercicio, al ejercicio número 6. Y como podemos ver, aquí están los valores de cada uno, el RLC, y perfecto. Ahorita vamos con el caso número 7 de investigación. El ejercicio número 7, déjenme ver si estoy compartiendo un momento. Un ratito. Muy bien, aquí ya podemos ver el caso número 7, el circuito recuperador de energía. Se puede decir que en este circuito es un recuperador de energía ideal, ya que no posee pérdidas. Obviamente, al ser unas simulaciones, no estamos teniendo en cuenta las pérdidas que se presentan, ya tanto sea por conductor, por corrientes parásitas o por distintas cosas que se puede ocurrir, como por ejemplo el almacenamiento de energía de un inductor, ya que quedaría atrapado debido a que no existe una resistencia en el circuito como tal. Sin embargo, en la realidad se desea mejorar la eficiencia a través de reducir esta energía que almacena el inductor de la fuente de alimentación. Y se puede llegar a cabo si se agrupa el inductor en un segundo bobinado y se conecta otro diodo a, como por ejemplo el resultado anterior del scope, como por ejemplo aquí en esta situación, se puede observar que la corriente máxima que entrega la fuente es de 200 amperios a un tiempo 2. Y ahorita lo vamos a simular para evidenciar toda esta situación. Muy bien, estamos simulando y vamos a mostrar el scope. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el voltaje del primario del transformador y la corriente en el secundario del transformador tiende a un parámetro de 600, ya que vamos a hablar respecto a eso. La corriente secundaria del transformador tiene menos 60, el voltaje del diodo, la corriente de la fuente tiene un pico, lo que estábamos comentando, en un tiempo igual a 2, tiempo 1, tiempo 2, tiene 200 amperios y luego decae. Y la corriente primaria del transformador tiene la misma gráfica porque es la parte de la fuente. De esta situación podemos darnos cuenta de muchos aspectos, por ejemplo,
como la corriente de la fuente tiene un factor de 1,3 en la relación de transformación, porque el valor se multiplica por 3 de corriente que presenta, ya sea en el secundario con respecto al primario. Que la corriente de la fuente vendría a ser el aspecto primario y el secundario es la sección de aquí. Ya. En el instante en que abrimos el switch, ya en el instante, en el instante número 2, en el elevador primario del transformador alcanza el valor máximo de corriente, que es 200 amperios, lo que estábamos comentando, hasta que llega a un tiempo 2 mayor, ya podría ser un tiempo 2.01, en donde la corriente se hace cero, a diferencia de los gráficos de voltaje del secundario, como por ejemplo aquí, voltaje del, aquí está el voltaje del secundario, que tiende a, a diferencia del secundario y primario, tiende a un valor ya negativo. Voltaje con respecto al voltaje del secundario tiende a un aspecto negativo con respecto al primario. ¿Por qué? Porque va haciendo la alternación de voltaje. Como recordando que es corriente alterna. eh, discúlpeme, esto estaba hablando, la relación de transformación se obtiene a través del voltaje primario con el secundario y la corriente de la fuente se obtiene con la corriente del secundario. Sin embargo, al tener un diodo, podemos decir que la mayor carga del voltaje de corriente se la lleva el diodo para poder compensar la corriente que puede decir falta en el transformador como tal, en el secundario, y, y listo. Entonces podemos determinar a través de la relación de transformación que este transformador es un transformador secundario. En la corriente de la fuente tiende a dispararse en un tiempo 2 y cuando ya se cierra el switch, se abre el switch, disculpe, tiende a cero. Entonces es normal que la corriente de la fuente y del primario tengan esta onda, asimismo la del secundario del transformador, porque empieza a entregar, deja de entregar corriente como tal y se queda en cero. Asimismo, el voltaje del diodo tiende a cero en el instante número 2 y luego tiende ya a valores naturales mientras se va descargando el bominado como tal. Aquí podemos ver la sección del diodo y el bominado que se comentaba en el sobrecircuito, que era agregarle un valor inductivo, una inducción más, como podemos explicar aquí, podemos ver, aquí está la corriente de la fuente, el switch, esto se mueve en aspectos continuos, se trabaja con voltaje continuo de 200 voltios, un tiempo de 2 milisegundos para que dispare el switch, el diodo, con una resistencia y un voltaje BF, un forward voltage. Y aquí está los transformadores y la relación de transformación que se puede evidenciar y la potencia nominal que se mantiene del transformador y la información de magnetización. Y eso sería todo. Muchas gracias.